Y hoy vamos a comenzar a hablar sobre la venida de Jesús. Estamos viviendo, hermanos, un tiempo en que hay una incertidumbre, aún en medio del medio cristiano. Las personas que eran para tener un total conocimiento bíblico y total tranquilidad del acontecimiento de los últimos días y de los tiempos que estamos viviendo, y las personas están inseguras, están con incertidumbre, no comprenden lo que está aconteciendo con las señales y que se aproxima la venida del Señor. Es por eso que tomé esta libertad, y también los hermanos pidieron para que les estuviera pasando ese conocimiento, cambiando estas experiencias con los hermanos. Y hoy yo quiero hablar sobre la vuelta, la venida de Jesús. Mateos 25:13. Primer punto que vamos a tocar hoy en esta live de escatología bíblica es la venida de Jesús. Mateos 25:13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En los últimos días yo he recibido muchos mensajes de diferentes personas que yo no las conozco, pero que acompañan nuestro canal. Y estoy muy preocupada porque están muy preocupadas porque escucharon hablar que Jesús venía en abril, que venía a la mitad del año, que en agosto, que porque Dios reveló, que porque tuvieron ahí una suma, hicieron cálculos. Hermanos, si ustedes oyen algo parecido, eso es antibíblico. Nadie sabe en la tierra, ninguno de nosotros, sino el Padre, el día y la hora en que el Señor Jesús va a regresar. Pero hay evidencias de la venida del Señor, hay señales, pero el día exacto no hay. Y yo no entro por ese mérito, y yo huyo de eso. Y las personas quieren confirmación, y Dios no lo va a hacer, porque el Señor no va a hablar eso, porque eso va en contra de la palabra de Dios, y entraríamos en una gran vergüenza de Satanás, y podría entrar ahí una gran vergüenza. Y Dios no es un Dios de confusión, y nosotros no somos dioses, por más que tengamos dones que el Señor dio preciosos. Nosotros no somos el Señor, nosotros no somos Dios. Amén, queridos. Entonces hay muchas especulaciones sobre eso. Entonces la venida de Jesús, ese versículo derrumba esa teoría de que Jesús va a regresar este año. Otros dicen que van a regresar en 2026. Nosotros no sabemos, hermanos. Puede venir en cualquier momento. Solo el Padre sabe. Y en ese versículo, Mateos 25:13, derrumba todas las teorías. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aunque no sepamos con precisión cuándo se dará la venida de Jesús, tenemos a través de la Biblia importantes informaciones que nos dan la convicción de que Jesús está listo para regresar. En la Biblia hay cerca de 1846 referencias sobre la venida de Jesús, y la última exhortación: y ciertamente vengo en breve, que está en Apocalipsis 22:20. Y vamos a la Biblia, son muchas referencias, pero yo no puedo leer todas porque el tiempo es corto. Apocalipsis 22:20 dice así: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Entonces nosotros no sabemos la hora correcta, el momento exacto, el día y horario que Jesús va a venir, pero en la Biblia hay evidencias, y podemos tener esa convicción dada por la Biblia, la certeza de que está listo el regreso del Señor. Amén. Hay referencias para eso, y los señales están dando evidencia de que
La venida del Señor nunca fue tan inminente como está siendo en los últimos días, de que Él está listo para regresar y Él ha alertado a su pueblo. Y dentro de la Biblia, dentro de las revelaciones, dentro de experiencias de arrebatamiento, prepárate, iglesia, el recado del Señor. El reloj está contado y no tenemos tiempo para perder. Es por eso que es tiempo de la iglesia que tome posición de la tierra, porque no sabemos la hora en que el novio va a regresar. El regreso de Jesús se relaciona con tres pueblos. Ese regreso de Jesús que se habla mucho se relaciona con tres pueblos, hermanos. Eso es lo que necesitamos aprender. Por eso que la Biblia dice que mi pueblo está siendo destruido porque falta conocimiento. Y ya hay personas que están yendo a los campos, ya hay determinados lugares que están yendo a los campos, están vendiendo todo y están yendo a lugares isolados. Y están haciendo bunkers, aquellos lugares subterráneos para esconderse de las bombas atómicas para el tiempo apocalíptico. Entonces ya hay personas yéndose a las montañas, escondiéndose por causa de la venida del Señor. Entonces el regreso de Jesús, Él se relaciona con tres pueblos. Entonces necesitamos tener conocimiento bíblico. ¿Quiénes son esos tres pueblos que están relacionados al regreso del Señor? La iglesia, Israel y los gentiles. Y tiene relación con tres pueblos, iglesia, Israel y los gentiles. Y para la iglesia, Jesús va a venir como su novio a fin de llevársela con Él. Qué cosa tan linda. Y hay como referencia Juan 14, 1, 3, 1 Tesalonicense 4, del 13 al 18. Y si usted adquiere el material, hay muchas referencias bíblicas. Y también está 1 Corintios 15, 49, Romanos 8, 11. Son muchas referencias que dice que Jesús vendrá como novio. Yo miro lindo que en 1 Tesalonicenses capítulo 4, voy a leer ese versículo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, rápidamente aquí, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Mira lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor con voz de mando, mira qué lindo, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. A la iglesia, ¿cuál es el relacionamiento del regreso de Jesús para la iglesia? Jesús va a venir como el novio que se va a llevar con Él. Amén. Y para Israel, Jesús vendrá como su Mesías, como su libertador, como está escrito en la palabra del Señor, Isaías 54, en el libro de Isaías, capítulo 54, está escrito en la palabra del Señor, que para Israel vendrá como su libertador. Qué Dios tan tremendo es nuestro Dios, hermanos. Qué perfección tan gloriosa del Padre. Isaías
capítulo 54, 54, versículos 5 al 7. Isaías 54. Porque tu marido es tu creador, hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un momento breve te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Entonces para Israel, Él vendrá como su Mesías, como su libertador. Y para los gentiles, Jesús vendrá como Rey, Señor y Juez. Salmos capítulo 2, versículos 6. Salmos capítulo 2 va a hacer mención de eso. Versículo 6. Estamos aquí con la Biblia, es pura Biblia, porque es estudio, para que después tú no digas: no, la apóstola no tiene base, la apóstola está hablando herejías. No, hermanos, estamos en la Biblia, dentro de la palabra. Salmos, capítulo 2, versículo 6. Salmos 2, 6. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh rey, sed prudentes, admitid amonestaciones, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Amén, queridos hermanos. Entonces para los gentiles vendrá como Rey, Señor y Juez. Esa es la relación del regreso del Señor. La certeza de que Jesús va a regresar. ¿Cuál es la certeza que Jesús regresará? La primera certeza es porque Él lo afirma en Apocalipsis 22, 20. Él mismo lo afirmó, que Él regresará. Acabamos de leer eso en el libro de Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de esas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cómo es que la señora tiene certeza, apóstola, de que Jesús va a regresar? Yo ya nací oyendo eso. Hace mucho tiempo se habla de eso. ¿Qué es lo que hace la señora que tiene certeza de eso? Es que Él mismo afirma en la palabra del Señor. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo, hermanos, que lo que está escrito en la palabra del Señor, que las escrituras sagradas fueron divinamente inspiradas por el Padre, por el Espíritu de Dios. Yo creo en eso y tengo convicción de que la Biblia es mi manual como cristiano, es mi brújula para ser seguida hasta que el Señor venga. ¿Y cómo es que la señora tiene certeza de que el Señor regresará, apóstola? Él mismo lo afirmó, lo acabamos de leer. Los santos ángeles del Señor también afirmaron eso. La Biblia, de un modo general, la afirma. En el libro de Daniel, de Job, los señales que hoy se cumplen y nos dan esa convicción de que el Señor vendrá. Mateos 16. Tú vas a ver hablar sobre eso. Mateos 16 nos deja esa convicción. Mateos 16, versículo 3. Mateos 16, versículo 3. Y dice así la palabra del Señor: y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? Sabes discernir el tiempo de los cielos, pero no sabes discernir
los tiempos finales. Amén. Entonces la Biblia menciona sobre señales. Y Mateo 24, versículo 3 también habla sobre eso. 24:3 dice así la palabra del Señor: y estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, allí el Señor comienza un diálogo con sus discípulos. Y eso es algo que está dentro de la Biblia Sagrada, que nos da la certeza de que Jesús va a regresar. Porque Él estaba enseñando a sus discípulos que Él iba a regresar. Y ellos le preguntaron sobre las señales del regreso del Señor. Y cuáles son las señales que prueban la inminente regreso del Señor. Tercer punto, señales que prueban el regreso del novio. El primer señal eminente, cuando yo le digo a los hermanos que nunca estuvo tan cerca la vuelta del Señor, es exactamente por tener esa convicción dentro de mi alma. Es por tener esa convicción que nadie quita de mí, que el regreso del Señor nunca estuvo tan cerca como ella está ahora. Señales que comprueban la inminente regreso del novio. Primera señal, multiplicación de la iniquidad. Mateos 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateos 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es uno de los señales que comprueban, hermanos, que la venida del Señor está tan próxima, tan cerca de nosotros. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La iniquidad se ha multiplicado. Y usted está aconteciendo en Brasil. Nunca ha habido tantas atrocidades, tanta maldad impregnada y expuesta. Hermanos, estamos prisioneros de un mar de mentiras, un mar de iniquidad, de maldad que se multiplica. Y parece que todo el mundo está parado y no está mirando y no puedes hacer nada. Puede ser alterado por haberse multiplicado la iniquidad, la maldad, y el amor de muchos se enfriará porque somos contaminados por la iniquidad de muchos. Entonces el amor de muchos se enfriaría, pero aún estando remanecientes que no se han enfriado, que no han dejado que las llamas apague. Aleluya. ¿Cuántos reciben esa palabra? Que tú puedas estar en el papel de no dejar la llama apagar, que aunque la maldad se haya multiplicado, pero en nosotros se ha multiplicado la gracia. Y ha sido superabundante la gracia del Señor, porque somos el remaneciente que se está preparando para el regreso del novio. Y nosotros vamos a ver, a oír el sonido de la trompeta si permanecemos fieles a nuestro Dios. Y nosotros somos y estamos en ese papel que podamos estar de hecho encuadrados en el amor se enfrió en muchos, pero nosotros no. Aleluya. Y continuamos con la llama prendida y esperamos en el Señor. Amén. La maldad se ha multiplicado y usted ve la maldad, Satanás entrando, demonios trabajando en la mente de los jóvenes, de los niños, trabajando en el pánico en medio del pueblo por causa de la maldad que se multiplicó y el amor se ha ido, se ha enfriado. Entonces es un señal de la venida del Señor. Otro señal, el saber de muchos se multiplica por el conocimiento de la palabra. Y en la palabra de Dios hace mención de eso. Daniel 12:4. Daniel 12:4. Mira cómo dice la palabra del Señor. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras
y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Se aumentará. Hermanos, usted ya ve que ya están fabricando prácticamente personas, los hombres queriendo ser doctores de leyes, de todo, hermanos, yendo en contra de la palabra del Señor. La ciencia se ha multiplicado y el saber de las personas crean cosas, han creado prácticamente otras vidas. La tecnología ha avanzado día a día y todo se está cumpliendo y el enfriamiento del amor se ha enfriado y se ha ido de las iglesias. Las personas son amantes de sí mismos y son obstinadas. Están todo el mundo preocupados consigo y no están preocupados si están bien con el Señor y no quieren saber sobre la verdad y no tienen paciencia con el perdido. No perdonan a los que te hieren y no consigues convivir con el que te hizo mal. Entonces tú ves que la identidad de la iglesia se ha ido, que es para estar predicando el amor de Cristo, la conversión, libertación, redención, para predicar la cruz, que motiva a las personas a que vayan al encuentro con el Señor, que predica contra el pecado. Y se ha salido el amor y se ha enfriado, hermanos, principalmente dentro de la iglesia. Entonces es uno de los señales de la vuelta del Señor que está cerca. La multiplicación de las herejías. La multiplicación de las herejías. Segunda Corintios 4:4. Hay muchas referencias, pero no me da para leer todas. Segunda Corintios 4:4. La multiplicación de las herejías. Eso es muy importante. Y dice así la palabra del Señor, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. La herejía se ha multiplicado, porque el Dios de este siglo, el propio maligno, Él ha cegado el entendimiento de muchos, para que no comprendan las verdades eternas, para que ellos implanten herejías, para que coloquen injerto en la sana doctrina del Señor, para que las personas acaben siendo reprobadas por el Señor. Y también tenemos, hermanos, otros señales de que la venida del Señor están cercas y son las apostasías. Segunda Timoteo 2:18 va a mencionar sobre la apostasía, la cual se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya fue hecha, y pervirtieron la fe de algunos. En aquel tiempo, hermanos, ya estaban aquellos que apostataron de la fe y estaban diciendo que ya había acontecido la resurrección y hecho que muchos se apostataran de la fe. Entonces usted ve que eso está aconteciendo. La Biblia es única. Y cuánta distorsión de la verdad está siendo predicada, cuántas sectas, herejías, cosas terribles, antibíblicas están siendo enseñadas dentro de las iglesias evangélicas. Se están apostatando de la fe, negando la verdad. Es una señal eminente de la venida del Señor Jesús. Las depravaciones morales y espirituales. Segunda de Timoteo 3:1 va a hablar sobre eso. Y en los últimos días vendrán tiempos trabajosos, porque habrá hombres amantes de sí mismos, avarientos, presunciosos, desobedientes, ingratos, sin afecto natural, irreconciliables, calumniadores, intemperantes, crueles, sin amor para con los buenos y buenos traidores, obstinados, orgullosos, amigos de los deleites que amigos de Dios, teniendo la apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. De estos aléjate.
Las depravaciones morales y espirituales, hermanos, altares reprobados por Dios y que todavía llaman, roban la atención de los siervos del Señor que están viniendo a la fe. Depravaciones morales espirituales. Nadie predica más contra el pecado. ¿Cuántos y cuántos jóvenes, hijos de pastores que nosotros conocemos, hermanos, que están en la prostitución? Pero porque el Padre necesita que toquen. Ellos están en los altares tocando en pecado y no son disciplinados. ¿Cuántas personas adúlteros, hermanos, y prostitución? Las iglesias se convirtieron en modas evangélicas. Las personas entran insinuantes, seductoras, tanto el hombre como la mujer, y la sensualidad impregnada. Y nadie ve, nadie predica contra eso. Aquella ideología de que nada tiene a ver, que todo puede, que Dios solo quiere el corazón. Y la depravación moral hoy se acepta en las iglesias. Y la cuestión de ideología de género, un lenguaje neutra en tu vocabulario, porque si tú quieres ser A o Y, hermanos, toda contra la Biblia dice que crió macho y hembra. La Biblia es escrita sagrada y los hombres están creando leyes diabólicas para que la Biblia sea excluida, y todo el mundo se está haciendo de la vista gorda, hermanos. Y todo eso es una señal de depravación moral y espiritual. Las personas predican en pecado, las personas andan en pecado, las personas oran en pecado, hacen campaña, hacen todo en pecado, como que si el cielo no lo estuviera mirando, como que si Jesús no viniera, como que si no tuvieran un día para prestar cuentas, hermanos. Entonces vimos que las depravaciones, hermanos, son tremendas. Las personas usan el don para promoverse, usan mal uso del don. Las personas muchas veces se dejan llevar por las ganancias y acaban dando lugar a la carnalidad. Entonces también es una evidencia de que Jesús está regresando. El resurgimiento de Israel, que está en Marcos 13, 28, habla sobre eso, y también es uno de los señales. Marcos 13, 28. Marcos 13, 28. Habla aquí la palabra del Señor. Marcos 13, 28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La venida del Señor estará cerca. Entonces viene el resurgimiento de Israel en Lucas 21, 29, 30. Lucas 21, versículo 29 y 30. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. De acuerdo a los teólogos, va a hacer mención de Israel, el resurgimiento de Israel, hermanos. Entonces, cuando eso comienza a acontecer, usted ve que ya está aconteciendo, hermanos, el resurgimiento de Israel, que se acerca la venida del Señor. Durante el año de 1878, los judíos, eso es importante, los judíos, ellos vivieron sin patria. Entonces, durante 1878 años, los judíos vivieron sin patria. Pero en mayo de 1948, el Estado de Israel pasó a existir. La venida de los judíos a la tierra también es una de las evidencias de la venida del Señor. Y en Mateo 24, 6 va a hablar de las guerras y rumores de guerra. Y eso está aconteciendo. Hace más de un año,
hay guerra entre Ucrania y Rusia y va a parar allí, hermanos. Todo el mundo aquí en Brasil piensa que son intocables. Estamos en una guerra inminente, en tercera guerra mundial, y está diseñada. Los estudiosos, las noticias ya están comenzando a mostrar eso, que ya está diseñado un escenario de una tercera guerra mundial que va a sucumbir el mundo entero. En Mateos 24:6 y Lucas 21:10 va a hablar sobre eso, sobre los rumores de las guerras. Mateos 24:6. Y voy a finalizar para ir a orar. Hoy solo estoy dando una previa. 24:6. Y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y ahora que va a acontecer la guerra, ¿cuál es la orientación que da para los santos, para la iglesia del Señor? Y dice, oiréis de guerra y rumores de guerra. Aunque venga la guerra, mirad que no os turbéis. O sea, yo ya les avisé en la palabra, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y allí también vienen las desolaciones de la tierra, como las pestes, hambres, que la Biblia también menciona en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Y necesitamos entender lo que la Biblia nos enseña. Y vendrán también los falsos cristos. En Mateos 24:5, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y ya está aconteciendo eso. Y los señales de la naturaleza, la furia del viento, la furia de los mares, la furia de las tempestades, el despertar de los volcanes. Entonces son señales eminentes de la venida del Señor. Amén, amados hermanos. Y yo paro aquí porque el tiempo realmente está cerrado y me tengo que ir a la iglesia ahora, a la oración. Y nos quedamos aquí en esta primera parte, en donde yo hablé de la venida eminente del Señor y la relación con los tres pueblos distintos. Amén. Y mañana, si podemos transmitir, mañana sábado estaremos en el terreno, estaremos dando continuación. Y estaré hablando sobre la primera fase de la venida del Señor, que es invisible. Y va a ser muy interesante este estudio. Estaré hablando sobre el rapto de la iglesia y el arrebatamiento propiamente dicho. Amén. Que Dios bendiga su vida. Marca allí en donde paramos. Y quiero orar por los hermanos, presentando nuestras vidas. Esta live, este estudio delante del Señor. Espero haber contribuido en su crecimiento y conocimiento espiritual. Señor mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre amado, querido, yo te quiero presentar esta live de escatología bíblica. Señor, de este estudio, por la vida del pastor David, que nos proveyó este material, por el entendimiento, por el conocimiento. Bendice, Señor. Te queremos pedir, Señor Jesús, que visites cada corazón. Levanta tu pueblo, despierta tu novia, prepáranos para tu regreso. Porque no sabemos la hora en que el Señor va a regresar, pero los señales dan evidencia que tu venida está cerca. Y nosotros no queremos ser agarrados de sorpresa. Queremos estar preparados para el regreso del Señor. Entonces, cuida a cada uno de nosotros. Realiza grandes milagros. Promueve milagros poderosos. Libera a los cautivos y oprimidos. Transforma, Señor, el corazón de los drogados, de los viciados, Señor, de aquellos quienes viven en las prácticas que no agrada al Señor. Queremos ver las vidas siendo transformadas en la presencia del Padre, en la presencia del Señor, día cada día. Y prepara todo para nuestra live del sábado, Señor. Un ejército de ángeles que tome esta nación en cuanto estamos adorando, clamando, que vidas se conviertan, que se arrepientan. Aquellos, Señor, quienes
hicieron elección errada, que tengan esa oportunidad de arrepentimiento. Si ellos se equivocaron, Señor, en las urnas, que se pongan de rodillas, Señor, clamando junto con nosotros, para que el Señor clame por Brasil, por nuestra tierra. Cuida a cada uno de nosotros. Pon ángeles guardianes y líbranos de todo mal. Yo te pido en el nombre del Señor Jesús tu bendición. Sana esa tierra, Señor, y cuida de Brasil. Cuida de nosotros y que caiga por tierra todo proyecto del infierno para convertirnos en prisioneros, para destruirnos. Jesús, porque sabemos que el Señor ama esta patria, este pueblo, y quédate con nosotros en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Amén.